Hola, buenos días. Bienvenidos a la primera de las ruedas de prensa de esta mañana. Esta rueda está dedicada al ciclo This is England y tenemos a tres protagonistas de diferentes películas. Protagonistas me refiero en el sentido amplio del término. Tenemos al extremo de la mesa a Horace Ove, el director de la película Pressure. Tenemos en el centro a Barney Platts-Mills, que es el director de la película Bronco Bullfrog. Y a mi lado está Kevin Sampson, que es el guionista y autor de la novela en la que se basa la película Away Days. Tres películas que tratan acerca de subculturas juveniles en un periodo que se comprende más o menos entre 1969 y 1979. Por un lado, los coletazos de la cultura mod. Por otro lado, el mundo del fútbol en torno a la cultura post-punk en Gran Bretaña. Y entre medias, la sociedad de los jóvenes descendientes de jamaicanos y de las Indias occidentales del Caribe que llegan a Londres e intentan salir adelante allí. Tenemos aquí los típicos elementos para hacer la ecuación de raza, clase y género, pero antes de hablar de estos elementos me gustaría preguntarles a cualquiera de ellos acerca de posibles puntos en los que coincidan las tres películas, y a mí me gustaría sugerir la posibilidad de la violencia como uno de los elementos que las tres películas comparten, en algunos casos implícita, en otros casos explícita, palizas, gente anónima que se pegan unos a otros por la calle, conflictos y odio. Me gustaría preguntarles si en su opinión esa violencia es intrínseca a la sociedad de Gran Bretaña. Sí. Sí. Bueno, intervendré primero, si me lo permiten, porque la película Away Days, pues lógicamente, pues habla de esa violencia entre pandillas y es una historia entre dos adolescentes que de diferente manera están buscando su propia identidad. Es un periodo doloroso entre, bueno, pues eso, la adolescencia y la madurez. Y creo que no se puede negar que para los chicos adolescentes la violencia es una forma de expresarse a sí mismos. Ocurre una y otra vez. En términos del cine, lo más importante es conseguir ese equilibrio entre la violencia que se sucede y la que se observa. Tuvimos mucho cuidado en no glorificar esa violencia. La violencia es horrible, lógicamente, todo el mundo lo sabe, y en algunos momentos de la película pues es bastante cruel, una dura realidad. Pero hemos intentado pues ver el avance de Carty a lo largo de la película, bueno, no avance sino desintegración a través de esa violencia, el viaje que atraviesa Carty. Bueno, no me voy a sentar aquí y rechazar que no hay violencia y que esa brutalidad existe en mi película, pero es, bueno, la esencia de la historia, entrar en la psico de Carty, intentando aportar vida a esa experiencia dolorosa de ser un adolescente, un joven adolescente, y subrayo chico adolescente porque creo que es diferente la situación de un chico adolescente que de una chica adolescente. El chico adolescente sí que se expresa a través de violencia, pero no la chica. Podría continuar, pero le daré la palabra a un colega. A ver, el siguiente. Yo no soy escritor, no puedo decir nada. Hace tanto tiempo de mi película, y la violencia en mi película creo que no es muy realista, solamente se presenta a modo de amenaza. Pero creo que todas nuestras sociedades se basan en violencia de una u otra forma. Es el problema del Occidente. En el caso de Pressure, la violencia procede de la propia sociedad. En muchos casos es la sociedad la que se defiende de lo que consideran una amenaza, que es el inmigrante. Pero me gustaría que desarrollase un poco su percepción acerca de esa presión de la que habla su película y la que él vivió en la Gran Bretaña de los 70. Well,
Bueno, Pressure se basó en una situación política, económica que se daba en Inglaterra entre los 50, 60 y a principios de los 70. Basé esta película en diferentes historias que habían tenido lugar durante esta época. Durante un año estuvo prohibida porque había una escena muy violenta cuando había una reunión de estos Black Power, de la Fuerza Negra. Y bueno, pues la policía entró para intentar evitar esa reunión porque era ilegal tener este tipo de reuniones de Black Power. En mi película se observa pues esa carga policial contra esa reunión de los Black Power donde hay mucha violencia. Lo que intenté conseguir es un rodaje muy realista durante toda la película, así que cuando se presenta esta carga policial, los negros en esa reunión no esperaban que llegase la policía. Nadie les dijo que iba a llegar la policía, ni les dije que los policías eran actores y los policías que encarnaban esos actores, bueno, pues llegaron allí. Así que fue muy realista. La reunión realmente tenía lugar en realidad, hubo lucha, hubo violencia. Yo estaba siempre ahí entre bastidores, bueno, pues si las cosas empeoraban para intentar frenar las cosas. Pero luego prohibieron la película, la prohibieron durante un año porque no querían que se mostrase esa escena en particular. Luego mostré la película a algunos críticos de la industria del cine en Gran Bretaña y ellos, que conocían muy bien el problema del racismo y la situación política y económica en Inglaterra, pues exigieron que se mostrase la película. Por un lado tenemos esa violencia latente y que se manifiesta también en diferentes aspectos de las películas y las sociedades que reflejan estas películas. Por otro lado, parece presentarse en algunas ocasiones como una respuesta a la frustración y a la falta de oportunidades, de posibilidades, ¿no? Tal vez lo que decían los Clash en su canción Career Opportunities, estos jóvenes que están en... Tal vez esta falta de posibilidades, esta falta de oportunidades sea un motor, pero me gustaría que hablasen ellos mismos acerca de cómo perciben las limitaciones en la sociedad británica. ¿Es posible que esté todavía tan cerrada, que tenga esos elementos feudales en los que unos estratos de la sociedad tengan que estar condenados a permanecer ahí? Sí, ciertamente. Más ahora que cuando se hizo Bronco Bullfrog. Hay muchas clases de la sociedad a las que no se les da absolutamente nada. En el Reino Unido, bueno, pues lo que mencionabas de clase, como Bernie dice, pues la situación se da a día de hoy mucho más que antes. Sí que hay elementos positivos resultantes y todos los que nos sentamos aquí, que hemos hecho este tipo de películas que abordan este tipo de subculturas, también creo que se centran en esa represión. Antes de que los medios de comunicación, bueno, pues echan mano de estas películas, esos primeros pasos del punk y del movimiento punk temprano, de esa cultura basada en el fútbol, los rockies, los mods, de alguna forma respondían a algo. También era un sentimiento que expresaban de estar marginalizados, era una búsqueda de identidad, lo que era importante para los jóvenes de aquel momento. Y yo creo que esto todavía se observa a día de hoy. Es una historia con una gran variedad de capas superpuestas. La necesidad que tienen de intentar salir de ese sustrato donde se les ha programado para vivir.
Es una búsqueda. Hay un personaje en la película que sabe perfectamente que tiene limitaciones para salir de esa situación en la que se le ha encasillado. La búsqueda por diferentes horizontes está ahí en mi película, perdón, y en otras. De la película Pressure se manifiesta explícitamente la manera en la que la sociedad cierra puertas, por ejemplo, en la escena de la entrevista, en la que el protagonista se enfrenta a un totalmente cínico posible jefe que, sonriendo, le cierra la puerta a toda posibilidad de tener una existencia digna en esa sociedad. Sí. Bueno, se sorprendieron bastante que este chico negro joven, pues eso, quisiera optar por un trabajo. Y en esos días, pues a ese tipo de chicos jóvenes negros no se les ofrecía un trabajo. Por eso era tan difícil para él gestionar la forma en que se le trataba. Además, era una persona que tenía buena formación, podía en realidad, tenía las competencias para realizar el trabajo, pero no se le quería dar. Usted está hablando sobre la violencia. Hay un nuevo conjunto de violencia entre los negros y la clase trabajadora y también los blancos que se están disparando y matando unos a otros. Creo que las cosas han empeorado muchísimo. En cuanto a Pressure, sí, se basó en el racismo. Actualmente, no sé, se basa en un tipo de frustración y no contar con la oportunidad como otros que sí la tienen en los estratos superiores de la sociedad. Podemos comenzar con las preguntas de la prensa. Buenos días. A mí me gustaría que nos contaran cómo es entrar a rodar una subcultura, como ocurre en el caso de los hooligans o del primer punk o de tal. Es decir, son grupos cerrados, son grupos compactos de jóvenes que se reúnen por ciertas inquietudes, por cierta situación. ¿Cómo entra uno a rodar ahí? ¿Cómo se puede llegar a conocer esa subcultura desde fuera, entrar, conocerla y luego mostrárnosla a los demás? Bueno, en mi opinión, yo entro en la vida real, la estudio, camino por donde ellos van, veo lo que ocurre en la realidad, la siento en mi piel, intento conocerla en profundidad y conocer a algunas de las personas de esos colectivos, prestando atención a lo que está ocurriendo en la vida real y entrando en ese entramado y verlo en la vida real antes de traducirlo a una película. Yo tengo que saber exactamente lo que ocurre en la vida real y así es como hago mis películas. Con Bronco Bullfrog, bueno, esta película se basó en un taller de teatro que estaba en Stratford. Este hombre, bueno, pues cogió una casa cerquita del teatro para describir a los niños cómo funcionaba el teatro. Así que yo trabajé, bueno, en esta especie de taller o de almacén durante más o menos un año antes de rodar Bronco. Y bueno, pues para cuando comenzamos a rodar ya éramos buenos amigos. No era mucho mayor que ellos, solamente tenía 5 años más que ellos. Hero, por ejemplo, que es uno de los que se hizo y se presentó en Channel 4, que se hizo en Gaelic con una pandilla de Glasgow, y para poder rodar esta película pues viví en una capilla, en una iglesia ahí en el campo, para poder conocer la realidad de la vida del campo y de estas pandillas que vivían allí. He hecho una película recientemente en Marruecos y de nuevo he vivido 2 años allí en un pueblo en Marruecos antes de comenzar a rodar para conocer la realidad in situ. Creo que tienes que entrar en esa realidad, tienes que, si haces una película sobre un tema, pues entrar en esa cultura, entrar en ese país y conocerlo de primera mano.
Sí que es verdad que la gente normalmente rueda con un guión predeterminado, pero yo también lo que hago es, en vez de trabajar con actores profesionales o actrices profesionales, pues contar con gente de a pie que puedan aportar sus propias experiencias y no darles un guión predeterminado. Son gente real y eso es lo que yo creo que vemos en mis películas. Gente de carne y hueso. Yo creo que se puede obtener, aunque requiere un poquito de paciencia. Bueno, mi enfoque probablemente sería una conjugación de la de mis dos colegas. Yo tiendo a no investigar mucho sobre aquello que escribo porque, bueno, pues ello es resultado todo de mi propia experiencia humana. La clave es el reparto. Normalmente pues invertimos mucho tiempo en escoger bien los actores y actrices, todo el reparto. Bueno, por ejemplo, estos dos chicos protagonistas de la película, pues los encontramos buscando pues gente o estrellas jóvenes o actores jóvenes en el Reino Unido que encajasen con esos personajes. Incluso cuando los encontramos como individuos, era necesario que hubiese una química entre estos dos personajes por la naturaleza de la historia, de la trama. Y solamente fue cuando los encontramos, entonces comenzamos a pensar, bien, ahora podemos avanzar y ver cómo se puede ir desarrollando la película. O les presentamos a la pandilla y les hicimos sentir como si perteneciesen a esa pandilla, a esa banda de chicos jóvenes. De una forma simbólica también hay un lado negativo a esa vida de las bandas. Cuando estás con ellos lo puedes sentir el poder que ellos tenían cuando estaban con los miembros de la banda y les confería una especie de orgullo, incluso caminando por la calle conjuntamente con los miembros de la banda, pues parecía que tenían como más poder, cobraban más energía. Intentamos hacer que todo tuviera mucha realidad, mucha autenticidad. No lo es todo, pero creo que para este tipo de películas que abordan el tema de las subculturas, es obvio el buscar esa verdad, esa honestidad. Sería estúpido, pues no sé, pues hacer una película sobre los mods y estos aparecieran con el pelo súper largo. Sería estúpido. Volviendo a la pregunta que se ha formulado, como es algo que yo había experimentado, pues no me llevó mucha investigación intentar pues eso, construir esa apariencia que fuera consistente. No requirió mucho trabajo por mi parte. Mi pregunta es para Barney, con respecto al taller de actores que se hizo, que él documentó. Yo quería saber cómo se convence a los chavales del este de Londres para que quieran ser actores y participar en algo así. No fue mi proyecto, tengo que subrayar, sino el de John Littlewood. ¿Conocéis a John Littlewood? Fue su proyecto, ¿sí o no? Es una pena si no le conocen, porque fue el productor de obras de teatro más brillante de los 60. Superior a todo lo que podemos ver hoy. Y tenía este taller de teatro donde produjo una obra de Bentham Benham. No sé si lo conocen, ¿no lo conocen? Bueno, qué pena, porque este hombre fue uno de los guionistas de obras de teatro más importantes irlandeses. Bueno, tenía este teatro, este taller. Y los chicos solían, bueno, pues ir a ese taller, a esa instalación y robar en el teatro, en las instalaciones, incluso cuando los actores venían o se iban hacia casa, también les robaban. Yo hice un documental sobre ese teatro para ver un poquito cómo los implica. Bronco Bullfrog lo hice porque los chicos me pidieron hacer esta película. Me dijeron, ¿por qué no haces una película apropiada al respecto? Por eso escribí un guión para ellos. Así que fue más bien su proyecto y no el mío. Son
fueron muy profesionales a la hora de rodar, se comportaron mucho mejor que actores profesionales. Siempre a 1 centímetro, 2 centímetros de la nariz, que te tienes que poner con la cámara delante, que tienes que prestar atención. Fueron muy disciplinados, mucho mejor que muchos actores y actrices profesionales. Sabían exactamente lo que tenían que hacer en todo momento y con mucha rapidez. En Marruecos también. Dependí totalmente de la forma en que ellos querían hacerlo. No era que yo fuese a Marruecos y les dijera cómo tenían que hacer las cosas, sino que ellos de alguna manera pues guiaban el proyecto. Se basa en el neorrealismo italiano de Aperta y de otros de esta corriente. No sé cómo trabajó Rossellini, pero me imagino que también tendría que entrar en la sociedad para que la gente se implicase con sus proyectos. No sé si he contestado. Sí. ¿Has seguido en contacto con los actores de Bronco Bullfrog? ¿Qué ha sido de Bell y Bueno, 2 viven todavía a día de hoy en Stratford. Uno sigue bebiendo, como bebía entonces, alcohol, quiero decir. Roy, el chico rubio, joven, sigue viviendo en el mismo barrio y sigue trabajando como soldador. El héroe, Dell, pues ahora vive en la isla de White. Y siempre es, un tipo bastante vago. Y los otros 2 pues están muertos, han fallecido lamentablemente. La chica joven, quiero decir, que murió pues en una discoteca cuando estaba bailando. Parecía que tenía una enfermedad y murió un día que estaba bailando en una discoteca. Me recuerda esto algo de Pressure, porque 3 de los personajes de Pressure también murieron. Tony, este chico joven, el amigo africano que también estuvo en la película también murió, y Norman Beecham también falleció. Bueno, esto realmente se está convirtiendo en algo un tanto mórbido. Y bueno, en la otra película también hubo bastantes que han fallecido, lamentablemente. Pero bueno, con los que viven sí que mantengo contacto. Roy, si ahora estuviésemos en Inglaterra, pues él vendría porque le encanta hablar. Siempre, tenía una actitud muy positiva hacia el rodaje y hacia el mundo del cine. Bueno, la siguiente vez quizás estemos en Inglaterra y venga. Quería hacerles una pregunta que gira en torno, tal vez es un poco reduccionista, pero gira en torno a este ciclo que estamos presentando. Se llama This is England, pero estamos viendo una Inglaterra fría, gris y sumamente hostil. Entonces me gustaría preguntarles a ellos, ¿Is this England? Bueno, Away Days, pues tiene lugar en el 79, en una época específica. Margaret Thatcher, pues ya ocupaba el cargo durante 6 meses para entonces, y es mi opinión y la opinión de muchas otras millones de personas que vivieron en aquella época, que ella destruyó muchos sectores de la sociedad. De donde yo provengo, Liverpool, en el noroeste de Inglaterra, a día de hoy, 30 años después de aquellos eventos, pues nos sentimos un tanto hostiles hacia Thatcher. Y por eso la película se ha rodado de esta manera. Es casi solamente representando un color monocromo para ilustrar virtualmente esta desintegración que atravesamos en aquella época. Bueno, si hablas de la vida de las pandillas y de las bandas, pues es fácil entender por qué estos chicos se comportaban de esa manera cuando lo enmarcamos en este contexto de desempleo masivo, de alto nivel de desempleo.
Era una época en la que después de que alguien acabase el colegio, después del 79, tenía ni la más mera idea de poder conseguir un trabajo. Todas las fábricas estaban cerrando las puertas y eso era Inglaterra en aquella época. ¿Esto es Inglaterra ahora? Es su pregunta. Bueno, las cosas, como usted sabe, la economía pues sube y baja como las olas. Y de nuevo, pues tenemos unas altas índices de desempleo juvenil. Quizás ahora, bueno, podemos atisbar la recuperación económica o que los índices del desempleo pues van a mejorar. Pero sí que es verdad que la violencia, alcohol, consumo de alcohol entre los jóvenes, pues está ahí. ¿Eso es Inglaterra? Bueno, pues es un aspecto de lo que significa ser joven en Inglaterra. En el caso de los demás, ¿cuál es su percepción? Bueno, mi película tenía que ver con la gente del mundo real, así que sí que ilustraba lo que era Inglaterra en ese momento. Todo tenía relación con la gente que participó en la película. Bueno, no puedo añadir nada más porque de lo que ustedes están hablando es lo que realmente ocurrió con esas dos generaciones y la situación de, bueno, pues estar fuera del mundo laboral, la situación de lucha entre clases, desigualdad entre clases. Y después de Pressure, pues se rodó otra película basada en cricket, en 3 generaciones de cricket. De nuevo, pues tenemos 3 clases, la clase superior de los blancos y la clase baja de los negros. De nuevo, lo que hace es abordar la realidad. Lo que ustedes comentaban antes, lo que necesitamos son gente real para que estén en nuestra película, para que actúen su propia vida, para intentar aportar su propia realidad a la película, que es mucho mejor que coger a un actor o una actriz, bueno, pues que tenga mucho estilo y muy profesional, pero que no sea real. Come on. Final question. Venga, venga, última pregunta. Usted. Si no hay más preguntas, seguiremos en 5 minutos con la siguiente rueda de prensa con Matthias Müller y Christophe Girardet. Y bueno, pues os pido un aplauso, por favor, para nuestros 3 invitados por su participación. Gracias.